Presentamos la revista Adiós Rutina. Informaciones prácticas, actuales y entretenidas sobre temas de salud, tecnología, alimentación, recreación y mucho más. Adiós Rutina. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una edición más de Adiós Rutina. En esta ocasión nosotros queremos hacer un paréntesis para conversar con una persona cuya vocación de vida es cuidar. ¿Y cuidar a quién? Cuidar a los pacientes. Y como ella, hay muchos profesionales que tienden a superar incluso temas personales, familiares, por cuidar, por brindarle ese cuidado que todas las personas que, como yo, han sido pacientes y que necesitan pues de ese calor humano, de esa atención, de ese mensaje de paz y de esperanza que estas personas, estos profesionales brindan. En esta mañana cuento con la licenciada, la profesora Indira Morales de Parker, a quien le damos la bienvenida. Gracias, profesora, por estar con nosotros y compartir con todos los televidentes y quienes nos escuchan también este mensaje de valor humano. Nosotros vamos a conocer la figura, la persona detrás de ese vestido blanco, de esa cofia, y tener pues esa información de qué sucede, qué vive estas personas que nos dan mucho alivio, ayudan y comparten con nosotros muchas horas de su vida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por abrir las puertas de Adiós Rutina a la profesión de enfermería en este mes de mayo, que es el mes internacional de la enfermera. Y qué alegría poder compartir con ustedes, con los oyentes, con los televidentes, un poco más sobre lo que es la profesión de enfermería, que va mucho más allá del vestido blanco y de la cofia, como bien decías. Así que encantada y lista para las preguntas que tengan a bien hacernos. Ok, cómo no, gracias. Iniciamos con saber qué representa ser enfermera en una sociedad que enfrenta tantos retos de salud. En realidad, ser enfermera hoy día es sumamente retador porque, como bien señala, pues estamos en una sociedad compleja, estamos en un mundo globalizado y los retos para el profesional de enfermería se hacen cada vez más fuertes, se hacen más intensos y sobre todo el profesional de enfermería hoy día busca poder cumplir con cada uno, cumplir y superar los retos que se nos presentan en la cotidianidad. En ese sentido, el profesional de la enfermería cada día es, valga la redundancia, más profesional. Nos preparamos porque recordemos que la enfermería inició como una enfermería doméstica. En el pasado era una enfermería doméstica. Era esta mujer de la casa que cuidaba y apoyaba a los enfermos. Pero poco a poco eso se fue transformando y hoy día enfermería es mucho más que cuidar. Es una profesión, es una disciplina con un código de ética, con regulaciones importantes de considerar. Por tanto, hoy día el profesional de enfermería se enfrenta a todos los retos que supone llevar una vida conforme a las directrices legales de la profesión, pero también combinarla con la vida familiar y con el aporte que hacemos a la sociedad desde cualquier, afortunadamente las enfermeras hoy día estamos incluidas en el mundo político, en el quehacer político. Con orgullo hoy podemos compartirles, por ejemplo, tenemos a Miss Eusebia de Copete, que recientemente
asume la presidencia de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Entonces la enfermera está llamada a eso. El profesional de enfermería hoy día se prepara para eso, para participar de todos los escenarios de nuestra cotidianidad y aportar. Claro que sí. Dígame algo, muchas veces pensamos que las enfermeras solo siguen indicaciones médicas. ¿Cómo se transporta ese quehacer de ella? ¿Es esencial en la labor que realizan? Nosotros sí, es curioso que algunas personas todavía hoy, más de 100 años después de existir enfermería, piensen que la enfermera solo sigue indicaciones médicas. Ajá. En realidad nosotros somos parte del equipo multidisciplinario en salud, pero nosotras tenemos, como les decía, nosotros tenemos ya una profesionalización distinta. Ya las enfermeras nos manejamos con diagnósticos de enfermería. Exacto. El diagnóstico de enfermería responde a las necesidades individuales de cada paciente. Por tanto, sí, nosotros apoyamos el diagnóstico médico, seguimos instrucciones o indicaciones médicas que van tendientes a la administración de medicinas y demás, pero por cada paciente la enfermera elabora un diagnóstico que va en base a las necesidades. Okay. Y trabajamos para cumplir ese diagnóstico. Ese plan de enfermería responde a la evaluación que hacemos de los pacientes. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. No solamente limitamos la labor de la enfermera a cumplir órdenes médicas, no. Eso es parte de lo que hacemos, pero nuestra labor va mucho más allá de eso. Profesora, ¿recuerda usted alguna experiencia con algún paciente que haya marcado su vida? Sí, la verdad que en realidad tengo muchas porque tengo 36 años de servicio. Entonces yo me gradué en una época bien difícil, fue en el 90, posinvasión, y luego de ahí pues me fui a lo que es el Hospital Nacional de Niños de San José, Costa Rica. Ahí estuve asignada al salón de operaciones. Y allí me entrené como enfermera instrumentista, pero del área de pediatría. De las primeras experiencias que tuve, eso fue hace más de 30 años, por ejemplo, fue el primer trasplante que vi, trasplante de corazón. Ya en ese momento, el Hospital Nacional de Niños es el hospital más importante en San José, acreditado por Joint Commission también. Entonces, en ese momento estábamos en el primer trasplante. Un niño estaba saltando en una población lejos de San José, unas 8 horas en auto lejos de San José, y estaba saltando en la bañera, saltando y saltando y saltando, se resbala y se golpea la base del cráneo. Entonces queda con muerte cerebral. 8 horas de distancia de donde estábamos nosotros, pero la lista que teníamos para niños esperando corazón era increíble. Entonces se dan los acercamientos y se planifica el trasplante. La experiencia más emocional de mi vida ocurre en ese momento, yo casi que recién graduada en un país extranjero, y ver que cuando traían a ambos niños, los papás del niño que había sido diagnosticado con muerte cerebral le decían a su bebé: dale tu vida al niño, dale tu vida al niño. Y eso nos desgarró a todos, porque ver la fortaleza de esa familia entregar a su hijo para que otro niño tuviera vida. Y pues la verdad que sí fue una experiencia que me marcó, la guardo en el corazón, como todas las que he atesorado a lo largo de estos 35 años, pero esa particularmente pues sí le da sentido a lo que nosotros hacemos, porque en efecto a veces dejamos un poco de lado nuestra propia vida para que otros puedan tener calidad de vida, y es lo que hacemos las enfermeras. Sí, porque la labor que ustedes realizan va más allá, con la parte humana también. ¿Cómo ustedes manejan las emociones ante situaciones como el dolor, la enfermedad y a veces hasta la despedida? Porque el atender pacientes llega un momento en que ellos lo marcan a la enfermera, ¿verdad? Uno claro se identifica sí con ellos. Seguro, porque es que somos humanos. Entonces eso no es tan fácil desvincularse o desvincular las emociones de este niño que tiene leucemia o de este paciente que tiene un cáncer
y que sabes que inexorablemente va a morir, el final se acerca, entonces lo ves todos los días en el turno y los ves deteriorando su condición, sabes que el final es inminente, entonces es imposible que no te afecte. Sin embargo, pues también nosotros como enfermeras tenemos las herramientas emocionales, esa cajita emocional de herramientas que nos permiten seguir adelante. ¿Por qué? Pues es parte de la formación. Claro que sí. Bueno, vamos a orientar un poco a los oyentes y a quienes nos siguen. Siempre a ustedes lo identifica una cofia. La cofia, ¿verdad? Sí. Algunos le dicen el sombrerito, etcétera. Pero, ¿qué significa? Es un símbolo. La cofia es un símbolo al igual que la lámpara. La madre de la enfermería moderna se llama Florence Nightingale. Se llamó Florence Nightingale y fue una enfermera que sirvió durante la guerra de Crimea. Entonces, ella atendía a los soldados heridos durante la guerra e iba con una lamparita y una especie de sombrerito y con ella pasaba de paciente en paciente. A lo largo del tiempo, ella fue la primera que fundó la primera escuela de enfermería y eso fue en Inglaterra y pues nos dio ya la profesionalización porque introdujo el método científico, introdujo la teoría del entorno saludable. Para Florence era importante las condiciones de higiene y que ella decía que relacionaba la recuperación de la salud con las condiciones de higiene del entorno. Por eso se llamó teoría del entorno saludable. Y en adelante, pues las enfermeras empezamos a desarrollar, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de los retos de la enfermería moderna, pero en ese momento esos fueron los símbolos que heredamos de esta grandiosa dama, la madre de la enfermería moderna. Ahora, el sombrerito se llama cofia, que lo ven aquí, y ven que es una especie de sombrerito que tiene una línea distintiva. La línea es de diferentes colores y el color representa la universidad en donde estudiaste. En mi caso es verde porque soy egresada de la Universidad Nacional de Panamá. Por ejemplo, en la Universidad Latina es azul, la Universidad Metropolitana, UMESID, es rosada y así sucesivamente. En Chiriquí, por ejemplo, es color amarilla o dorada. Entonces, dependiendo de la institución educativa de donde egresas, así mismo va a variar el color de la cinta. Bueno, y seguimos hablando de esa, más de la vocación, de la formación de nuevos profesionales, hombres y mujeres, ¿verdad? Sí. Se han sumado bastante del sexo masculino a ser enfermeros. Sí, afortunadamente sí. En el pasado no habían tantos enfermeros. De hecho, cuando yo estudié, yo me gradué en 1990 y apenas 2 varones estaban en esa promoción. Hoy día es casi, la proporción es, yo diría que un 70-30. O sea, ya ha aumentado el número de profesionales varones que se dedican a la enfermería. Y dato curioso, pues yo soy profesora de la Universidad Interamericana de Panamá. Dato curioso, algunos de los experiencias que hemos tenido con pacientes, les preguntamos y nos dicen, nos encantan los enfermeros varones. ¿Verdad? Sí, la verdad que los pacientes sienten que el varón de pronto, quizás porque no sé si es porque es más fuerte físicamente, pero el paciente percibe mucha empatía del enfermero varón. ¿Verdad que sí? Sí. No digo que las enfermeras no, porque obviamente somos la médula de un hospital, de cualquier institución sanitaria, somos las enfermeras. Sí. Y dice en nuestro logo en la Asociación Nacional de Enfermeras, un mundo sin enfermeras jamás. Jamás. No es eso posible. Exactamente. Pero los enfermeros nos han venido a robustecer nuestra carrera y pues también a traer, hoy día tenemos nuestro primer presidente, que es el Magister Felipe Ríos, es el primer presidente en 100 años de enfermería en Panamá, de la Asociación de Enfermeras en Panamá. En 100 años de existir, es la primera vez que es presidida por un enfermero varón. Qué bueno. Que es el Magister Felipe Ríos. Qué bueno, me ha encantado. Y hablando de la experiencia de nuevas generaciones, ¿ha cambiado la vocación de quienes estudian enfermería hoy? Yo creo que la vocación queda intacta. La vocación es única. La vocación es ese deseo interno de servir. Y eso no va a cambiar, no importa cuántas generaciones pasan. Siempre
lo principal que debe tener un profesional de la enfermería es la vocación. Todo lo demás lo vamos añadiendo, lo vamos construyendo, pero la vocación es ese deseo interno de servir y que sin duda, desde mi perspectiva, es un regalo de Dios. Claro. Dios reserva la carrera de enfermería para aquellas personas más especiales, aquellas personas que pueden abandonar lo propio para desbuscarse o atender a alguien que no conoce. Sí, le digo que contando una experiencia personal, ajá, mi madre siempre quiso que yo fuera enfermera, pero a mí me gustaba la comunicación, así que, pero después, con una situación de salud personal, no pasó a ser enfermera, sino voluntaria. Y entonces realmente yo digo que Dios es infinito, sí. Dios es tan oportuno, lo prepara a uno para hacer entonces una labor, una función, claro. ¿Ves? Y qué mejor en voluntariado, porque te hizo vivir esa etapa de paciente y ahora entonces como voluntaria. Y realmente que siento que cada vez que me visto de voluntaria, mi mamá está ayudándome a vestir. Qué bueno, qué bonito, sí, ¿no? De exacto. Verdad que sí. ¿Cuál cree usted, licenciada Indira, que es el mayor desafío para los futuros profesionales de la enfermería? Es mantener la actualización. Creo que ahorita tenemos algunas modalidades. Las enfermeras estamos presentes en todos los ámbitos o en todas las funciones del hospital. Por ejemplo, la asistencia o la atención, la docencia y la investigación. Esas son las funciones del hospital. Hay una enfermera para cada uno de estos ámbitos. Uh-huh. Hay enfermeras asistenciales, hay enfermeras docentes y hay enfermeras investigadoras. Entonces, nuestro reto a futuro es, a la luz de la globalización, de este mundo tecnológico, de esta era de las comunicaciones, pues entonces poder entender que la salud también ha cambiado en ese sentido. Hoy día los médicos tienen consultas tienen sitios web, tienen podcast, tienen canales de YouTube, la telemedicina, la telecirugía. Es correcto. Son innovaciones que ya están aquí. Entonces, nuestro reto es poder, independientemente de en qué año nos graduamos o de qué generación somos, poder participar de estos escenarios que también nos permiten ofrecer la experiencia, la capacidad y el conocimiento. Bueno, y hablando de retos, vamos a enfocarnos en la atención de los adultos mayores. Uh-huh. Nosotros hemos insistido en que los adultos deben pensar oportunamente que hay que cambiar la rutina y darle paso a lo que es la recreación, mucha recreación y ejercitarse también, porque no queremos adultos de 80, 90 años que dependan de una persona para poder sobrevivir. Porque no es vivir, es sobrevivir, ¿ves? En esa condición. ¿Qué papel juega para la enfermería la prevención y el cuidado al adulto mayor? Es una buena pregunta porque nosotros cada día tenemos una población, la expectativa de vida del panameño es de 75 años, para los varones 74.5 y para las damas por allí unos 77, 78 años. Eso significa que nosotros cada día tenemos una población que dura más tiempo. Dura más tiempo. Entonces, como enfermeros debemos preparar a esta población que va a envejecer, que está envejeciendo, pero que hay que entender que hay que envejecer con calidad, porque al tener una población que envejece más rápido, también satura el sistema de salud. ¿Por qué? Porque con la edad vienen las condiciones de salud, como la hipertensión, la diabetes, el Alzheimer. Entonces, todo eso congestiona el sistema sanitario. ¿Cuál papel tiene la enfermera? Preparar a la población desde el punto de vista preventivo. ¿Qué elementos incorporar a la rutina para que seas un adulto funcional, un adulto independiente y que podamos envejecer con gracia? No se debe pensar que si tengo 60 años soy una anciana y ya lo único que me toca es
esperar el llamado del Señor. Allí es cuando empieza la vida. Allí es cuando empieza la vida. Cuando uno empieza como adulto a hacer lo que le da la gana. Así es. ¿Verdad? Respetando siempre al prójimo. ¿Verdad que sí? Pero generalmente nos encontramos en ocasiones pues a familiares de pacientes que no comprenden la labor de la enfermera. ¿Ve? Entonces, ¿qué recomendaciones le brinda usted a aquellas familias que tienen adultos mayores y que llegan un momento a esos adultos a depender de la atención que le brinda el servicio de salud que le brinda la enfermera o el enfermero? Es complicado porque con frecuencia nos encontramos en los hogares, por ejemplo, en los hogares que atienden ancianos, pues como profesora pues atiendo algunos hogares de ancianos con los estudiantes y vemos que el núcleo familiar se rompe incluso porque nadie quiere hacerse cargo, nadie quiere tener la responsabilidad de atender a un adulto mayor. Pareciera que podemos aceptar cualquier otra enfermedad. Podemos aceptar que nuestro familiar tenga cáncer. Lo aceptamos y vemos, lloramos y lo acompañamos. Pero no aceptamos que envejecer también es parte de la vida. Así que es. Encargarse, lo ven como un peso. Y no es así. La enfermera puede ayudar desde el ámbito preventivo a ayudar a las familias, porque nosotros no solo vemos un paciente, nosotros vemos un paciente de forma integral, su familia y su entorno. Así es. Y podemos aportar qué cosas, qué actividades se necesita, porque el individuo es un ser holístico, y holístico significa todo. Y la salud, según la OMS, dice, es el bienestar biopsicosocial, es decir, ese compendio de salud mental, física, emocional, ¿verdad? Para que el individuo pueda ser productivo. Claro. Y hay muchas actividades, muchos elementos que podemos incorporar al cuidado de los adultos mayores que permiten que no sea tan dependiente, que no sientan que es una carga y que el mismo paciente sienta soy productivo, soy funcional. Así debe ser. Profesora, vamos a hacerle unas preguntas rápidas. Aprovechando usted con una palabra me va a responder. Okay. Una palabra que defina la enfermería. Amor. La parte más gratificante de su profesión. Servicio. Lo más difícil de ser enfermera. Lo más difícil de ser enfermera es el desgaste emocional. La verdad que ahí se nos coló allí algo, pero yo no creo que sea el desgaste emocional lo más difícil. Lo más difícil es la familia. La familia, ¿verdad? Una cualidad que toda enfermera debe tener. Paciencia. Un valor que nunca puede faltar en su trabajo. Respeto. Hospital o aula de clases. ¿Qué prefiere? Es difícil. Es difícil. Las dos. Las dos. Es que creo que nosotros, sé que eran solo preguntas de ping pong, pero sí. Nosotros los enfermeros a veces somos muy criticados por diferentes razones por la población que dicen, no, es que me tocó una enfermera que no fue muy cariñosa y demás, por suerte son las menos. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de educar a los profesionales nuevos para que podamos seguir enseñando la mejor forma de administrar el cuidado. Claro que sí. ¿Día o turno de noche? ¿Qué prefiere? Día. Una frase que siempre comparte con sus estudiantes. Una frase, que ya estamos sobre el tiempo. ¡Ah, caramba! Se nos pasó volando. Una frase que siempre comparto con mis estudiantes. Son muchas, pero creo que la que siempre digo es, la enfermería es la más bella de las bellas artes. Okay. ¿Qué siente cuando un paciente le dice gracias? Eso es todo, eso representa todo. Allí hace que todo valga la pena. ¿Qué prefiere, café o té en una guardia larga? Té. Té. ¿Música o silencio para relajarse después del trabajo? Música. Que nunca falte en el... ¿Qué no debe faltar en el bolso de una enfermera o enfermero? El labial. El labial. Sí. Amigos todos, con esta dinámica hemos concluido el programa de hoy, el cual hemos dedicado a las enfermeras a hablar de esos seres maravillosos que siempre están allí pendientes y que tienen una vocación infinita.
Estuvimos aquí en esta ocasión con la profesora Indira Morales de Parker, a quien le damos las gracias. Esta fue una edición más de Adiós Rutina. Les recordamos que pueden sintonizar este programa a partir del domingo también en el canal de YouTube Adiós Rutina 18. Yadira Roquever les habló y seguimos en el próximo viernes con un tema de interés para ustedes. Así llegamos al final de Adiós Rutina. Nunca es tarde para comenzar de nuevo y vivir con entusiasmo. La siguiente cita para el próximo viernes, aquí en Radio Hogar, en todas sus frecuencias a nivel nacional. La voz